Hola, buenas. Hoy les voy a explicar la guía número 8, suma por su diferencia y término en común. Primero vamos a explicar la suma por su diferencia. La representación geométrica primero de la suma por su diferencia es el área de dos rectángulos. En este caso, este lado completo mide A y hay que quitarle un sector que mide B. Por lo tanto, este trocito sería A menos B. Al otro lado, ese lado mide A. Este de abajo también mide B, porque son simétricos. Entonces todo esto mide A más B. Y tengo que calcular estas dos áreas rosadas. Tengo que calcular el área del rectángulo de arriba y el área del rectángulo de abajo. O también lo puedo hacer multiplicando A menos B por A más B. Porque ahí tendría un rectángulo completo rosado. O también se puede hacer por secciones. Aquí tengo que este mide A, todo esto mide A, y el otro mide A menos B, entonces para calcular esa área rosada sería A multiplicado por A menos B. El de abajito, ese lado mide B, por lo tanto ese también mide B. Todo este rectángulo pequeño sería el largo, que es A menos B, por B. Entonces también puedo calcular esa área. O lo puedo hacer con este rectángulo grande completo, sin dividirlo, de A más B por A menos B. Entonces, ¿cómo yo multiplicaría esto? El A multiplica a cada término que está dentro del paréntesis. A por A al cuadrado, y A por menos B, menos AB. Eso sería el área del rectángulo primero más grande. El otro, que es un poquito más pequeño, también la técnica es la misma. Voy a calcular esa área, B por A B, y B por menos B, menos B cuadrado. ¿Sí? Ahora voy a sumar el área 1 rosada con el área 2 rosada. Entonces sería A cuadrado menos AB más AB menos B cuadrado. Estas serían esas dos áreas. Que es lo mismo que si yo hubiera multiplicado A más B por A menos B. Y aquí esto se cancela. Imagínense que aquí hay un 1 negativo y acá hay un 1 positivo. Y como son el mismo término, son semejantes, y se cancelan, me da 0 esa suma. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que cuando yo multiplico A más B por A menos B, el resultado será A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo yo aplico esto? Para, para aplicar esto, yo me voy a dar un ejemplo particular, que es el que está aquí, el ejemplo número 1. Y recordemos que este va a ser mi primer término y este va a ser mi segundo término. Y acá también tengo mi primer término de esa expresión y mi segundo término. ¿Qué características tienen estos? Los primeros términos entre ellos son iguales y los segundos términos entre ellos también son iguales. Solo cambia, solo es diferente el signo que está entre medio. Entonces ahí, cuando tenemos todas esas características, yo puedo decir que estamos frente a una suma por su diferencia. Porque tengo el primero con el primero coinciden, el segundo con el segundo coinciden y solo se difieren en el signo entre ellos. ¿Y qué pasa cuando estamos en esa situación? Estamos en esa situación. Tiene el primero con el primero, el segundo con el segundo. Entonces yo podría hacerlo de dos formas. La primera forma es multiplicar el primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Pero pierdo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el producto notable me dice que yo identifique el primero. ¿Cuál es el primer término? Este es el primer término, ¿sí? Porque coincide. Entonces, el primer término, todo al cuadrado. Menos, siempre es menos. El segundo término, y ya también lo identifiqué, también al cuadrado. Y lo resuelvo. Aquí tengo que elevar cada término que esté dentro
al cuadrado. El 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado nuevamente al cuadrado, cuando tengo una potencia que la elevo a 2, se multiplican los exponentes. X elevado a 4. Menos, ¿cuánto es eso? 25. Y estaría resuelto. Sin tener que multiplicar tantas cosas, yo puedo resolver estas sumas por su diferencia. Pero hay que identificar estos requisitos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí no está tan textual, pero sí dice que hay que calcular el área de un rectángulo y el área de un rectángulo es largo por ancho. Es decir, hay que multiplicar x más 10, que sería el largo, por el ancho x menos 10. Entonces yo identifico, el primero con el primero son iguales, el segundo con el segundo son iguales. Es efectivamente una suma por su diferencia. Por lo tanto, automáticamente yo puedo calcular el resultado. Sería el primer término, este, al cuadrado, menos, siempre es menos, el segundo término al cuadrado. Si aquí no se puede hacer nada más porque no tiene más valores adentro, pero 10 al cuadrado es 10 por 10, y en este caso el resultado es 100. Y ese sería el área de esto. Después colocamos la unidad de medida y serían centímetros cuadrados. Estos son centímetros cuadrados. Y listo. Cuando tengo tres términos, también tengo que ordenarlos para que parezca una suma por su diferencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, productos de binomios con un término en común. La característica de esto, para que yo pueda utilizar este tipo de producto notable, la idea de los productos notables es que son multiplicaciones más rápidas. Tiene que haber algo común. Ese x es común, está en los dos términos que yo quiero multiplicar. Pero tengo otras cosas que son distintas. Esa es distinta y esa es distinta. Por eso dice, binomios con un solo término en común. Ese sería el común. ¿Qué hago yo? El que es común lo elevo a 2, porque aparece dos veces, ¿cierto? Luego, en primera instancia, voy a sumar los que son comunes. Los sumo. Y en segunda instancia, los multiplico los que son comunes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. ¿Qué tienen en común? Ese es común. Ese aparece en los dos. Y los otros serían los diferentes. Este sería un diferente y el otro diferente. Entonces, siempre el que es común, el x, se eleva a 2. Más. Sumo los que son diferentes. En este caso, 4 más 9. Lo multiplico por el que es común. Lo multiplico por el que es común. Y finalmente, más la multiplicación de estos dos. En este caso, el 4 multiplicado con el 9. 4 más 9 son 13. Sería x cuadrado más 13 por x. Y aquí 9 por 4 son 36 y estaría resuelto esto. La idea de todos los productos de notable es que todas estas multiplicaciones se hagan más rápido, pero hay que darse cuenta de que cumplan los requisitos. Tengo otro ejemplo aquí, el ejemplo 4. Ese sería un término que es común. Este sería un término diferente. Término diferente. ¿Se fijan que el menos 5 con el 8 son diferentes? Entonces, ¿cómo se soluciona? El que es común, en este caso, y al cubo, se eleva al cuadrado. Más. Se suman aquellos que son diferentes. El menos 5 lo voy a sumar con el 8. Y se multiplican por el que es común. Luego, multiplico los que son diferentes. En este caso sería menos 5 multiplicado por 8. ¿Cómo elevo algo al cuadrado que ya está elevado? Recordemos que ya está elevado a 3 y hay que elevarlo nuevamente a 2. Fácil. Se multiplican los exponentes. Entonces el resultado de eso sería y elevado a 6. Aquí son de igual o distintos signos, son de distintos signos. Entonces en realidad esta operación hay una resta dentro. ¿Cuánto da la resta? Me da 3. Positivo, negativo, positivo. ¿Por qué?
porque el 8 es más grande que el menos 5 y es positivo. Ganó en los signos. Y finalmente, aquí hay una multiplicación, menos 5 por 8, menos 40. ¿Ven? Llegamos a la operación. Esta técnica sirve para multiplicar números. Números que yo conozca, pero que pueden que mentalmente yo no los pueda hacer rápido, por ejemplo 17 por 13. Entonces, ¿qué se hace? Esta técnica de un término en común se puede aplicar también cuando yo conozco ambos números para facilitar el cálculo mental. Yo sé que al principio va a parecer difícil, pero cuando ustedes lo dominan, si se entrenan en esto, se hace más fácil. 17 por 13. Pensemos en 17 por 13, que yo lo quiero hacer mental, no lo quiero hacer tan rápido. Entonces yo en mi mente pienso en 17 como 10 más 7. Y en el 13 como 10 más 3. Sí, esto es 17 por 13. Cambié mi problema por un problema que está cambiado de forma, pero no de fondo. Es decir, la misma multiplicación. Era el término en común. El primero, que es común, al cuadrado. Luego, sumo los términos que son diferentes. Ya, 7 más 3, yo sé que la saben ya, pero voy a aplicar la técnica primero. Y lo multiplico por el que es común. Finalmente, multiplico todos los que son diferentes. Entonces, yo sé que 10 al cuadrado son 100, más 7 más 3 son 10, por 10 son 100, más 7 por 3, 21. Y se fijan que esto mentalmente, yo no lo escribo, sino que lo hago mental, se hace más fácil porque digo, 10 al cuadrado son 100, 7 por 3 son 7 más 3 son 10, por 10 son 100 más 100 son 200, 200 y los 21, 221. Y ahí debería yo poder hacer mentalmente esa multiplicación rápido. Para calcular áreas también. Yo sé que tengo un parámetro que es x y quiero que un lado sea 9 centímetros más grande que este x y el otro lado quiero que sea 2 centímetros más grande que este x. ¿Hay algo en común? Sí. Tengo el x común y tengo las otras cosas que sean diferentes. Entonces, yo voy a aplicar aquí suma por su diferencia. Entonces, lo voy a reescribir aquí mi ejemplo porque para calcular el área de este rectángulo tengo que calcular la multiplicación del largo por el ancho. ¿Hay algún término en común? Sí, el x común. El que es común al cuadrado. Luego, sumo los términos que son diferentes. 9 más 2, 11. Y lo multiplico por el que es común. Finalmente, multiplico los que son diferentes. 9 por 2, 18. Listo. Y no tuve que hacer tanto cálculo si es que yo me aprendo de memoria que es el primero al cuadrado, que es común al cuadrado. Después sumo los que son diferentes y al final multiplico los que son diferentes. Y esos son los dos productos notables que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver este E, que es uno de los que parece más difícil, solo porque tiene fracciones. Entonces, ¿cuál es común? Ya, este es común. Este es común. Pero si yo me fijo, los otros entre ellos no son diferentes. Son iguales también. Entonces, este no es una multiplicación de binomios con un término común, sino que es suma por su diferencia. Porque está el mismo, y lo único que cambió fue el signo entre medios. Entonces, tengo que acordarme que para solucionar esto sería el primero, en este caso a elevado a n, al cuadrado, siempre es menos. El segundo, un entero, un quinto, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo hago la potencia de una potencia? Yo llego y multiplico los exponentes. Si da n por 2, no puedo saber cuánto vale, así que lo escribo como 2n nomás. Y este de acá tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Qué haría yo para elevar una fracción al cuadrado? Si es un número mixto, lo transformo en fracción y después lo elevo al cuadrado. ¿Recuerden cómo se transformaba? Se multiplica 5 por 1 y el resultado que me dé
le sumo el numerador de arriba que sería 1. 5 por 1, 5, más 1, 6. Entonces lo que tengo que hacer al otro lado en realidad son 6 quintos. Eso es lo que tengo que elevar a 2. ¿Cómo lo elevo a 2? El numerador, es decir, el de arriba lo elevo a 2, y el denominador, es decir, el de abajo también lo elevo a 2. Quedando a elevado a 2n menos 6 elevado a 2 es 36, partido 5 elevado a 2 es 25. Y ahí estaríamos listos con el E. Ustedes pueden decir, ah, sí, el E era fácil, pero el F sí que está difícil. El F es lo mismo. Si yo me doy cuenta, el primer término con el primer término son iguales, el segundo término con el segundo término son iguales, y el signo es el único que cambia. Se lo vamos a resolver, pero un poquito más acá a la orilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? X elevado a 2p menos 3 menos 5z elevado a 3. Hay que multiplicarlo por lo mismo, pero con el otro signo positivo ahora. Más 5z elevado a 3. Aquí recordemos que suma por su diferencia. No importa que el negativo esté primero y después el positivo. Eso el orden no importa. Entonces, el primero lo elevamos a 2 menos. Y el segundo, todo el segundo, también lo elevamos a 2. Entonces, recordemos que este es un exponente. Y cuando yo tengo potencia de una potencia, es decir, un exponente, nuevamente lo tengo que elevar, ese exponente se multiplica por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que todo 2p menos 3 hay que multiplicarlo por el 2. Hasta el otro lado, el 5 elevado a 2, yo sé que 5 elevado a 2 es 5 por 5, 25. Y el z elevado a 3, elevado nuevamente, mantengo la base y multiplico los exponentes, en este caso 3 por 2 son 6. Solo nos quedaría esa parte. Y el 2 multiplica a cada cosa que esté dentro del exponente. Dentro del paréntesis en este caso. Sería 2p por 2, 2 por 2 son 4, y se mantiene la letra, se multiplican números con números, letras con letras. Menos 3 por 2 son menos 6. Y ahora estaríamos listos con esa suma por su diferencia, que parecía muy complicada. Vamos a ver otro. Está acá abajo, el C. Yo me doy cuenta de que ese término con ese es igual, pero los otros y ese con ese son distintos entre ellos. Entonces, este se llama producto de dos binomios con un término en común. El término común, que es ese, se eleva al cuadrado. Luego, sumo los términos que son distintos. En este caso, tengo que sumar el menos un décimo con el 5 octavos. Y lo voy a multiplicar por el que es común. Ese es común. Y finalmente, multiplico el menos un décimo por 5 octavos. Esto, que se ve complicado, lo voy a hacer al lado para que no nos enredemos, ¿ya? Entonces, el primero, que es común al cuadrado, sumo los que son diferentes. En este caso, menos un décimo lo tengo que sumar con 5 octavos. Si se fijan, no tienen igual denominador, así que hay que igualar denominador. Y después tengo que multiplicar lo diferente, que es el menos un décimo, por 5 octavos. Voy a hacer lo más fácil primero. Voy a hacer esta multiplicación, que es fácil, y esa elevar, que es fácil. ¿Por qué son fáciles? Aquí potencia y la potencia, mantengo la base y multiplico los exponentes. En una multiplicación de fracciones multiplico el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Menos 1 por 5, menos 5, 10 por 8,
80. ¿Lo puedo simplificar? Sí, lo puedo simplificar, pero después lo vamos a hacer. Y aquí es donde está lo complicado, pero yo digo, mínimo común múltiplo entre 10 y 8. Digo, este lo voy a multiplicar por 8 para que sea 80 y este por 10 para que sea 80. Entonces así voy a tener algo común. No importa que no sea el mínimo, en este caso coincide con el mínimo, pero no es requisito fundamental. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a amplificar para que estos tengan el mismo denominador. Menos 1 por 8, menos 8. 10 por 8, 80. 5 por 10, 50. 8 por 10, 80. Y se fijan, ahora tienen el mismo denominador, se pueden sumar o restar de acuerdo a los signos. Sería i elevado a 4. Esta, como son de distintos signos, se restan, me da 42 80avos y cuadrado. Y acá me da menos 5 80avos. Hasta ahí estaría bien, pero no excelente. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo fracciones grandes hay que tratar de simplificarla para que yo trabaje con números más pequeños. Entonces acá voy a empezar a simplificar. ¿Por cuánto puedo simplificar aquí? Arriba y abajo lo puedo simplificar o dividir por 5. Aquí puedo simplificar o dividir por 2. ¿Cuánto me da? Este lo mantengo. 42 dividido en 2 me da 21. 80 dividido en 2 me da 40. Y cuadrado. Se achicó. Menos 5 dividido en 5 me da menos 1. Y 80 dividido en 5 me da 16. Y ahí estaríamos listos. Si es que no se acuerdan de simplificar, hasta ahí estamos maravillosos. Pero si saben simplificar, ahí estaría excelente. Mucho más. Vamos a ver el siguiente. Aquí yo tengo que, cuando pueda, yo multiplico y completo lo que falta. Si se fijan, aquí me cambiaron el término que era común y me lo colocaron en la parte final. Pero no importa. El que es común al cuadrado, luego sumo los que son diferentes y lo multiplico por el común y al final multiplico los que son diferentes. Se hace solamente que el orden en el cual se van poniendo es de atrás hacia adelante. No hay ninguna diferencia. Aquí en el C yo tengo que descubrir qué número yo lo elevé o qué letra yo la elevé a 2 y me dio eso. Entonces una técnica es dividir el exponente, dividirlo por 2. Recuerden que cuando yo elevaba algo a 2, lo multiplicaba por 2. Bueno, ahora yo quiero saber qué número se elevó para que me diera eso. Hay que dividirlo por 2. Entonces, el 4, cuando yo le divido por 2, fácil. Eso es 2. B elevado a 2 es el término que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque en la suma por su diferencia, el primero iba a ir al cuadrado y el segundo también iba a ir al cuadrado. ¿Qué letra elevado al cuadrado me da elevado a 4? Esa. Aquí es casi igual. Pero, ¿qué número elevado a 2 me da 16? El 4. ¿Y qué letra B elevado a algo me da 10? Entonces la técnica dice, lo divido por 2. B elevado a 5. Porque 10 dividido en 2 es 5. ¿Qué número elevado a 2 me da 225? Ustedes tienen que buscarlo. Acá se multiplica eso con eso y me da todo eso. ¿Qué creen que pasó aquí? Yo creo que esto es una multiplicación de binomios con un término en común. Entonces, el que es común se eleva a 2. ¿Cuánto me da eso? 3 elevado a 2, 9. X elevado a 2, nuevamente elevado a 2, X elevado a 4.
Tengo el primero. ¿Cómo se obtiene el segundo? Se suman los que son diferentes y se multiplican por el que es común. Yo tengo que ser capaz de descubrir. Yo sé que el que es común es 3x cuadrado. Algo pasó. El 8 se sumó con algo que no conozco. Y después lo multipliqué por el que es común y me dio 51. Entonces 8, ¿cuánto le tengo que sumar? Para que cuando lo multiplico por 3 me dé recién el 51. Ese número que yo encuentre es clave. Entonces yo puedo ir intentando. Digo, por 1, a ver, si yo le sumé 1, 8 más 1, 9. 9 por 3, 27. Muy lejos. Tal vez ese número es el 5. 8 más 5 son 12. 12 por 3, 36. No, muy bajo. Y así tienen que ir ustedes buscando. O decir, pero el 51, si yo lo divido en 3, ¿cuánto me da? Ahí ustedes tienen que buscar técnica. Según yo, voy a intentar con el 9. ¿Por qué con el 9? Miren, el 9, si yo lo sumo, recuerden que cuando hay un término en común, el que es común se eleva a 2. Ahí está, primero. Luego, sumo los que son diferentes. Este es el que es diferente, 9, o sea, 8, más el que yo encontré, 9, y se multiplica por el que es común. Entonces, yo quiero ver cuánto me da, porque si es que me da lo que estoy buscando, el 9 es el número. Sumo, me da 17. Y lo tengo que multiplicar por 3x cuadrado. 17 por 3, sorpresa, 51. Encontré el número correcto, encontré el número correcto. Es decir, el número que faltaba es el 9. Y recuerden que el último número de dos binomios con un término en común, ¿cómo se obtenía? Multiplicando los que eran diferentes. Este diferente, y 8 por 9, ¿cuánto es? 72. Este es el que más hace pensar, este tipo de ejercicio. Ahora, estos son fáciles, hay que multiplicar el largo por el ancho, Y hay que ver si es que ocupo suma por su diferencia o si ocupo binomios con un término en común. Allí veo, tiene uno en común, solo uno en común. Binomios con un término en común. Aquí tiene, ese es común. Con ese también es común entre ellos. Y solo cambia el signo que está ahí entre medio. Esto es suma por su diferencia. Y así tengo que identificar primero si es que es término común o suma por su diferencia. Y después voy a operar. En el siguiente ejercicio tengo terrenos. Y tengo que calcular los rectángulos pequeños. Sería el rectángulo 1, el rectángulo 2. Y después sumo estos dos resultados, tendría el área completa. Acá lo mismo, el rectángulo 1 más el rectángulo 2 más el rectángulo 3 más el rectángulo 4. ¿Qué sería lo difícil? Encontrar las orillas de los otros. Pero si este vale 9, el otro del otro lado vale 9. Si el de arriba vale x, el de abajo que está simétrico, justo al frente, también vale x. Si se vale x, el que está justo al frente vale x. Si este abajo vale 18, el que está justo al frente vale 18. Y encuentro el área 1, el área 2, el 3 y el 4 y los sumo todos. Y ahí tendría el área completa. No se olviden de colocar la unidad de medidas, metros cuadrados. Acá abajo hay que ver, encierra el error cometido en cada caso. Y luego corrígelo. Usted, en la parte que sobra de abajo, van a
ir corrigiendo lo que está malo. Si encuentra que está bueno, dice no, está correcto, no hay nada que corregir. Veamos esto. Justo el B, a ver qué pasa con el B. El B, primero identifico qué tipo de producto notable es. Ese es común y los otros son diferentes. Binomios con un término común. Ya, ¿cómo se solucionaba esto? El que es común se eleva al cuadrado. Estamos bien, se eleva al cuadrado. Luego, sumo los que son comunes. Pero en este caso, el 12 positivo menos 8 son de distintos signos, en realidad se resta. ¿Cuánto me da la resta? 8, 9, 10, 11, 12, 4. Positivo o negativo, positivo porque son de mayor cantidad, positivo. Hasta ahí estamos correctos. Y el último paso es multiplicar aquellos que son diferentes. ¿Cuánto me daría la multiplicación de los diferentes? 12 por menos 8. Entonces aquí sería 8 por 2, 16, 1, 8 por 1, 8 y 1, 9, 96. Y positivo con negativo, negativo. Entonces este debería ser menos 96. Y ahí estaría corregido. Entonces el error aquí está claramente marcado y yo corregí con el 96. Lo mismo acá. Veo qué producto notable está y luego lo corrijo. Vamos a hacer el F. Es común, común. El otro también es común, son iguales, ¿cierto? Lo único que cambió fue el signo. Ah, yo digo suma por su diferencia. ¿Cómo se solucionaba la suma por su diferencia? Todo el primer término, todo esto se elevaba al cuadrado. Es decir, x cubo se eleva al cuadrado. Menos, siempre es menos. El segundo, que es el 5, también se eleva al cuadrado. Sería 25, estamos correctos. Y ese, ¿cuánto es x elevado a 3 nuevamente elevado a 2? Cuando yo elevo algo que ya está elevado a una potencia, se multiplican los exponentes. Sería x elevado a 6. ¿Y cómo está nuestro ejercicio? Dice que está x elevado a 5. Por lo tanto, ahí está el error. Y la solución o lo adecuado sería x elevado a 6 menos 25. Entonces, supone que esto es lo que yo pensé en mi mente, o en una hojita aparte, o en la orilla. Y esta sería la corrección. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Aquí es lo mismo. Veo, este sería común. Este sería distinto. ¿Y cómo se resolvería esto? Todo el primero al cuadrado. ¿Cómo se haría todo eso que parece tan grande? Todo sería al cuadrado. Luego, los que son diferentes se suman. Menos 3 con menos 4, menos 7. Y se multiplican con el que es común. Finalmente, los que son diferentes se multiplican. Menos 4 con menos 3. 4 por 3 son 12. Menos con menos, más 12. Luego, este está elevando a un exponente. Entonces, ¿qué hace este 2? Multiplica a todo el exponente. Quiere decir que en realidad lo que tengo que hacer es que 2n más 1 tiene que ser multiplicado por 2. Aquí eso queda igual. Y esto queda como 12. Será 2 por el primero, 2 por el segundo, 4n, 1 por 2 son 2. Y ahora lo comparamos con el que nos entregan. A ver qué tan correcto está. Entonces, el primero, ¿cómo está? El primer resultado está incorrecto.
Porque debería ser a elevado a 4n más 2. Esta es la corrección. El segundo, ¿cómo está? Incorrecto. ¿Por qué? Porque hay un menos aquí. ¿Y cuál sería lo correcto? Menos 7a elevado a 2n más 1. Y finalmente aquí está el menos 12, también está incorrecto, porque es más 12. Y ahí estaría corregido. Espero que este video les haya ayudado. Cualquier cosa me envían correos dentro del horario, ojalá entre las 9 y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Espero que les haya servido. Vean también más videos de suma por diferencia y de el cuadrado de binomio, cubo de binomio y multiplicación de binomios con un término en común. Son los 4 que hemos visto hasta ahora.